Com vocês, mais uma semana espanhol com Pedro Guimarães. Hola, ¿qué tal? Ah, buenas tardes, buenos días y buenas noches para la hora que estén viendo este vídeo, ¿vale? Hoy, esta semana, en conmemoración a la independencia de México, voy a hablar un poquito sobre este país, algunas curiosidades, algunas características, algunas curiosidades que tenemos sobre el país. El país es un país muy, no es tan cercano, pero nós tenemos algunas influencias del México por sus telenovelas, conocemos muchas cosas de México por a través de esto, ¿no? Cuando hablamos de México, siempre nos vienen las telenovelas mexicanas, ¿vale? Yo voy a hablar aquí una breve descripción sobre México para que vosotros sepáis un poco sobre este país. México es uno de los países más grandes en América Latina, tanto en términos de extensión geográfica como de población o de capacidad económica. Tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados y una población de casi 127 millones de habitantes, dados de 2019, distribuida en 31 estados federales y el Distrito Federal Ciudad de México. México limita al norte con los Estados Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México. Y el Mar del Caribe, su privilegiada posición geográfica, la increíble variedad de sus paisajes que van de cálidas playas en el Caribe y a montañas, pasando también por desiertos, mesetas y valles. Su riqueza histórica, cultural, lo han convertido en el segundo destino turístico en América, con el arribo sostenido de más de 20 millones de visitantes internacionales al año. Entonces, para que vocês sepáis la gran importancia que México tiene cuanto país como su cultura, o entonces sus platos típicos, su arte y su historia, ¿vale? México es uno de los destinos más visitados en América por gran parte de su contenido histórico que vamos a ver más adelante. Como todos sabéis, nos conocemos mucho México por sus telenovelas y a partir de esto tenemos la curiosidad de saber y la importancia también de saber más sobre este país, ¿vale? Veamos más adelante. Espero que les gusten lo que voy a enseñarlos. Bueno, veamos ahora lo que he preparado para vosotros. En la verdad, este slide se disponibilizado en los grupos de los profesores de español del estado de la Paraíba, ¿vale? Los profesores que han producido y yo le he acrescentado algunas cosas, ha sido los profesores Lucivaldo y también la profesora Simone, que son compañeras de trabajo y hacen parte de este grupo. Vale? Então, vejamos agora um pouquinho mais do que eu comentei, né? Fazer um resumo, né? Porque não dá para colocar muita coisa no que a gente pode ver sobre esse país, mas algumas coisas que podem trazer mais, mais conhecimento para vocês, que vocês possam, além disso, pesquisarem se for se interessar por o país, certo? E isso vai depender de cada um, da curiosidade de cada um, certo? Contenido é diversidade cultural em México. México, o México é um país, né, situado entre os Estados Unidos, como eu já falei anteriormente, conhecido pelas praias no Pacífico e no Golfo do México e pela paisagem diversificada que inclui montanhas, desertos, selvas, ruínas antigas como o Teotihuacan e a cidade maia de Chichen Itza.
estão espalhadas pelos países, assim como cidades da era colonial espanhola. Na capital da cidade do México, lojas elegantes, museus renomados e restaurantes gourmet que atendem necessidades da vida moderna, certo? Então, o país do México não é somente a gente pode tratar de cultura também, algumas coisas que a gente pode sobre a história do país, né? Ou então o período colonial, vamos dizer assim, né? E também a gente pode também conhecer a modernidade do país. Existe uma mescla que é onde a gente pode descobrir esse país, não tão somente com são coisas que tornaram o país México tão importante, né? Hoje em dia. Então, existem vários gostos para quem deseja visitar o México, o moderno e o antigo, que se mesclam e podem trazer alguma coisa interessante em relação à sua visita ou então conhecimento sobre esse país, certo? México, um país plural. A diversidade cultural ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a distintos fenómenos como las migraciones internas y externas, así como los procesos de globalización en todo el mundo. En este contexto, México ha sido conocido como uno de los países con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel internacional. Como sabéis, acredito yo que sabéis un poco sobre la colonización de México, ¿no? México ha sido colonizado por los españoles y también hoy en día, ¿no? Tenéis también una gran influencia americana en su país y europea, no solo de España, mas también de algunos países como los Estados Unidos, y que hoy aportan para su cultura un gran diferencial y un gran contexto histórico que se ha tornado algo interesante, no solamente en términos culturales, también como en la tele, también en la arte y muchas cosas más que que podéis, que aportaron al México, ¿vale? Diversidad cultural en México. El conocimiento y la protección de la diversidad cultural ha sido una de las prioridades internacionales difundidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La misma UNESCO ha definido la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, los grupos y las sociedades que manifestarse transmiten el patrimonio de la humanidad, ¿vale? Eso es lo que es diversidad cultural para la UNESCO. En tanto que se trata de una multiplicidad de formas, la diversidad cultural comprende la pluralidad histórica, los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte, la artesanía, y etc. Todo eso es lo que combina la diversidad cultural de México, ¿vale? Eso es la multipluralidad, vamos a decir así, ¿ok? Diversidad étnica. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México implica que existen actualmente 68 pueblos indígenas. Imagínate tú, todavía hay una grande parte de los indígenas, un grupo de indígenas que habitan aún el territorio de México en los días actuales, lo que representa aproximadamente 11 millones de los 132.562 habitantes del país. La cultura mexicana todavía no tiene el indígena como un ser integrante de su población, ¿vale? Asimismo, en 2015, el Instituto Nacional de Geografía, Informática, Censo a casi 1.400.000 de afroamericanos, cifra que se corresponde con el 1.4% de la población nacional y que representa una parte importante aún frecuentemente invisibilizada de la diversidad étnica y cultural del país.
pero existe a través de estos grupos una gran diversidad de acuerdo con el censo, imagínate tú, los grupos indígenas que hay 68 pueblos indígenas y grupos como los mayas, los otomíes, mixtecos, nahuas, tarahuanas. Estos grupos todavía habitan la población y se mezclan con la población. Entonces, imagínate tú la diversidad cultural que existe todavía en México. Tenemos aquí también, por otro lado, la diversidad étnica, por expresar, por ejemplo, en la gastronomía, la artesanía o en las creaciones artísticas que son propias de cada región del país. Asimismo, puede expresarse mediante manifestaciones no necesariamente materiales como las fiestas, las ceremonias, las representaciones teatrales o musicales. Estos se relacionan también con una identidad cultural forjada por la conservación de distintos saberes, creencias, ritos, tradiciones y historias transmitidas de manera generacional, ¿vale? Que son tradiciones que ellos todavía tienen, aportan de los antepasados, y los mexicanos conservan su cultura hasta los días de hoy, ¿vale? Ellos, sus creencias, la gastronomía, las artesanías es muy frecuente en España, en México, ¿vale? Y ellos llevan, es una cosa que ellos pasan para sus descendentes, ¿vale? Entonces, por eso que la tradición cultural de México es muy importante en los días actuales, y se pasan para y creo yo que hasta mucho tiempo, porque ellos son muy, muy culturales. Diversidad lingüística. En México hay un gran patrimonio lingüístico de México. Se conforma por 11 familias lingüísticas. Imagínate tú, como decimos antes, hay 68 lenguas propias y 364 variantes. Imagínate tú la cantidad de familias lingüísticas que hay en este país, ¿no? Dichas lenguas son habladas por aproximadamente 7 millones de habitantes. Una gran parte de México todavía conserva las lenguas maternas, vamos a decir así, las lenguas del pueblo, de los aborígenes, de los pueblos de la tierra, ¿no? De los indios, ¿vale? Como he dicho antes, 7 millones de habitantes todavía hablan los idiomas de los indios, lo que convierte a México en el país con mayor población hablante de lenguas indígenas en América. Imagínate tú. El problema es que ante la creencia presión del uso del español hay un algo riesgo de desaparición, a un riesgo de desaparición para la mayoría de dichas lenguas. Como no podemos citar el ejemplo de Paraguay. Paraguay en la escuela se hablan y se trabajan el guaraní y también el español. En México no hay una cultura, vamos a decir así, una educación voltada involucrada para el desarrollo de la lengua indígena como en Paraguay. Pero por eso hay este riesgo de desaparición de la lengua por la creciente, ¿no? La creciente obligación de hablar el español. La diversidad material y cultural. Otro de los aspectos donde la diversidad cultural es visible son las expresiones materiales como los monumentos históricos y los bienes documentales. Quizás una de las cuestiones más representativas en este sentido es el patrimonio arqueológico. Los indígenas, ¿no? Los, vamos a decir así, los aborígenes de los pueblos nativos del México han aportado
mucho sobre el patrimonio cultural y también arqueológico, como veamos en la imagen, ¿no? Chichén Itzá, esta es tipo como una pirámide, ¿no? Casi una pirámide, o sea, una pirámide. Isso es una ciudad, ¿no? Como Chichén Itzá, Monte del Albán o Teotihuacan, son nombres son nombres indígenas y son difíciles de hablar, pero como están viendo ahí, ¿no? Estos nombres son grandes aportes patrimoniales, arqueológicos que los indígenas han aportado para el México, ¿no? La construcción de México, hasta também temos aqui também, não podemos ver se fez uma visita também com restos de utensílios e ferramentas e distintas formas de artes rupestres também que apresentam o país quando alguém deseja visitar o patrimônio histórico cultural deste país. Há muito que se ver, vale? Alguns pontos turísticos que vamos ver seriam Tulum. Tulum é um sítio arqueológico correspondente a uma antiga cidade muralhada maia, que foi um dos principais portos da cidade de Cova. Situa-se no município de homónimo, junto à cidade moderna de homónima en la costa caribeña del sudoeste del México, en el estado de Quintana Roo, en una región conocida como Riviera Maya. Ok, tenemos también aquí el Parque Arqueológico de Xcaret, son nombres difíciles, y la Praça da Constituição, ok, la Constitución. Los mexicanos lo celebran todo, sin embargo, hay una fiesta que celebran como los demás, lo que los estadounidenses llaman de Halloween. En la cultura mexicana se llama el Día de los Muertos, que vamos a tener más adelante. Yo creo que voy a pasar para vosotros también algunas cosas o alguna curiosidad sobre los Días de los Muertos de México. Es bastante interesante que vosotros sepáis. Es una cultura muy rica, muy bonita. Yo ya he visto en mis clases de inglés y es muy bonita esta cultura, ¿no? Esa celebración que hacen todos los Días de los Muertos en México. En esta fiesta dejan a un lado las tristezas y hacen una celebración privada cuando un ser querido se va o quiere homenajearle. Imagina tú, en Brasil, vamos a decir así, nós tenemos ya vamos dizer, vamos falar em português aqui, né? O dia 2, né, como um dia um dia triste, né? Eles não, eles têm como um dia festivo, um dia alegre. Eles celebram, vamos dizer assim, para o seu ente querido que eles perderam, mas eles celebram, tipo, como vamos ver mais adiante. Vamos ver isso depois, né? A maneira que é aportada em relação a essa celebração do Dia dos Mortos. Eu acredito que isso não vou falar agora porque vai ser um pouco mais interessante a gente ver depois, ok? Suele ser en la casa de sus familiares, donde las celebraciones, ¿no? Suelen ser en la casa de sus familiares, donde se construye un altar, una ofrenda del Día de los Muertos con velas, flores de colores y objetos de uso cotidiano del difunto, ¿vale? El alebrije en México es una artesanía inventada por Pedro Liñares López en el año de 1936 y que con el tiempo se ha convertido en una de las cosas típicas de México. Los alebrijes son seres imaginativos o reales con formas de animales. Se crean mediante la técnica de la cartonería y se pintan con colores alegres y vivos. El artista lo que hace es moldar el papel de periódico
o el cartón, ¿vale? Y la forma a la estructura con alambre. Lo hacen com alambre, que seria com ferro, cartão seria um papelão, ok? Para terminar e realizar a diversa técnica de pintado. Vou falar aqui em português, porque acredito que as palavras aí vão dar uma certa confusão, né? Eles fazem com cartão, né? Ou papel de jornal, aonde eles formam uma estrutura, né? Um formato com um ferrinho para poder contornar, fazer todos os formatos aí dessa artesania, né? Desse objeto de artesania. Ok? Vemos aqui também, está em português, né? É um símbolo político de comportamento e estilo de vida. Nós temos aqui essa que seria la flaca ou la muerte. Essa imagem aqui que é um símbolo de político, né, de comportamento e estilo de vida, além de um movimento artístico e social. Veja assim, é conhecida por alguns como la flaca ou la muerte. Sua primeira versão, a caveira garbanceira, foi gravada em metal por José Guadalupe Posada. Mais tarde, Diego Rivera, né, que eu acredito que, se vocês lembram, né, Diego Rivera quem é, Frida Kahlo, foi uma grande paixão de Frida Kahlo, né? Espero que vocês lembrem, tenham visto o nosso vídeo anterior em relação a Frida Kahlo, ok? Nossa atividade anterior em relação a Frida Kahlo, que vocês realizaram. Mais tarde, onde eu estava, Diego de Rivera, né, que vestiu e incorporou em seus murais rebatizados a caveira com o nome que pegou lá, Catrina, como é conhecida essa imagem, né, que é um símbolo político em México. Símbolo político de comportamento de estilo de vida, ok? La Catrina de los Toletes, na cultura popular mexicana, é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade, uma das figuras mais populares da festa do Dia dos Mortos no México. E a palavra Catrina é a variante feminina da palavra Catrín, que significa dandim em espanhol. Dandim em espanhol. A personagem se caracteriza como um esqueleto de mulher usando um chapéu, como distintivo da alta sociedade no início do século XX, e tem uma função de memento mori, destinado a lembrar que as diferenças sociais não significam nada diante da morte. La Catrina tem uma representação católica, ok? Se quiserem saber mais um pouquinho, poderem pesquisar isso sobre La Catrina e saber mais um pouco sobre essa curiosidade, certo? Essa representação aí sobre a cultura mexicana. La Catrina de los Toletes, na cultura popular mexicana, é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade, como já falei anteriormente, né? E uma das figuras mais populares da festa do Dia dos Mortos, no México. A palavra Catrina é a variante feminina da palavra. Eu já falei isso aqui um pouquinho, a gente está repetindo aqui, ok? Vamos agora entrar também, acredito que vocês já tenham visto alguns cantores, né, mexicanos, né? Vamos falar aqui um pouquinho da música mexicana, né? A música em México é rica em variedade de géneros, ritmos e temas. É um fruto del mestizaje entre as tradições europeia e americana, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y de la nuestra tercera raíz, África, que aunque poco conocido en otros ámbitos culturales, é na música onde adquire maior relevância. Então, o México tem uma grande mestiçagem, né, vamos dizer assim, em relação à sua música, né, em relação aos seus ritmos, gêneros e temas. Existe uma, vamos dizer assim, uma mescla europeia e americana, né, e também africana, né, vamos dizer, e pré-hispânico também, que aportam a sua música. Esse vídeo aqui não vai passar, infelizmente. Era um vídeo de um espanhol que
do espanhol, de um mexicano, né? Ficar com isso. Só que não está disponível. Infelizmente, não sei por que não está passando no meu computador. Então a gente vai vir adiante, ok? Ele estava falando um pouquinho, fazendo um resumo sobre o México, sobre algumas curiosidades. Infelizmente não posso passar para vocês, ok? Era até um conhecido da professora Simone, que ele gravou esse vídeo já justamente para poder trazer, mas eu vou colocar mas eu acredito que eu tenho, não sei, eu vou colocar o slide e vocês poderão ver nesse slide, porque no telefone eu consegui ver no slide do telefone, então eu vou colocar, disponibilizar para vocês o slide no nosso Google Classroom e vocês podem ver se vocês tiverem como eu posso dizer, uma mídia compatível para reproduzir o vídeo, ok? Então, México, costumbres, tradiciones y por supuesto también gastronomía. La gastronomía de México es muy rica, muy rica. Eu acredito que vosotros já sepais ou então já conheceram ou sepam alguma comida típica de México. Tengo seguro que sim. Uno de los símbolos que mejor describe la comida mexicana típica es su famoso chile. El chile es la pimienta. É a pimenta, né, em português, né? Acredito que todo mundo sabe, né, que a comida mexicana é bastante apimentada, né? Quando um mexicano te diga que um prato pica tantito, pica um pouquinho, que, entendeu? Já pode sair correndo e fingir que te acabas de acordar, acordar que tenias outra coisa pendente, já que aqui tantito não tem nada a ver com poquito. Os mexicanos têm o poder de resistir qualquer coisa em seus invencíveis estômagos. Eles são muito resistentes, são muito resistentes à comida picante, el chile, ¿vale? Em México existem mais de 140 variedades de chile. A comida mexicana, imagina-te tu, 140 variedades de pimenta. Deve ser muita variedade, né? Já comi alguma pimenta mexicana é muito gostosa, mas não sei se existe algumas, deve ter umas muito picantes, né? Eu já ouvi falar que sim. Então imagina comer com tão picante. É bom, mas tem que ter um limite, né? Vamos ver aqui. Voltando ao tema, a comida mexicana, por excelência, e muitos de eles são desconhecidos. Pois sim, eu creio que sim, são muito desconhecidos alguns, pero hay unas pimentas que em Brasil se vendem, que são muito buenas. Já he visto um potito pequeno e são muito buenas. El chile es el fruto de diversas especies como la cayena o el jalapeño, que se usan como condimento y se comenzó a consumir ya en el año de 7500 a.C. Existen muchas variedades, pero las más conocidas son el chile piquín, el chile jalapeño, el chile habanero y el chile chipotle. São estes os mais conhecidos. Outra coisa que também, para quem esto es bastante frecuente, esto vosotros van a saber mucho lo que voy a hablar a partir de ahora, ¿no? Es bastante del conocimiento del brasileño, lo que vamos a hablar adelante. El vehículo nació en el país en 31 de agosto de 1946, cuando la tele, estamos hablando de la tele, ¿vale? La televisión. Cuando el cientista Guillermo González Camarena creó la primera emisora de televisión de América Latina, la XE1GC. Entonces el país se consolidó como uno de los principales productores de contenido televisivo del mundo.
Imagínate tú, hoy nosotros, yo acredito yo, ¿no? No solamente como Brasil, mas en todo el mundo conocen, todo el mundo conoce a las telenovelas mexicanas, son muy conocidas, al menos en Brasil, pero yo creo que en el mundo también. Com con dos grupos denominados que dominan con dos grupos que dominan el escenario televisivo. Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador de cable en México y un sistema de televisión de paga vía satélite en México. Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 50 países a través de 26 marcas de canales de televisión paga y canales de televisión, operadoras de cables y servicios adicionales por Internet. Una de las series, creo que todo el mundo ya conoce, ¿no? Una de las series más, El Chavito, que es como es conocido en México y aquí nosotros conocemos como Chaves, não? Chaves é bastante conhecido no Brasil, né? Quem não tem uma infância, quem não teve, no caso, na minha época, né, uma infância vendo Chaves. Acredito que até hoje, né, muitas crianças veem o Chaves, conhecem o Chaves, né? Una de las series de situaciones cómicas más vistas en los países hispanohablantes, la cual ha sido muy popular entre grandes y chicos, né? De pessoas maiores e também crianças. A série se centra em las vicissitudes del Chavo, né? Das atrapalhadas do Chaves, né? Un niño de 8 años, huérfano que vive en una vecindad, los personajes de los niños, Kiko, la Chilindrina, Ñoño, el Chavo, perdón, y la Pops, né? Son interpretados por adultos. Una característica del programa es que no se define exactamente la vivencia de El Chavo. El niño se esconde en un barril de madera ubicado casi a la entrada de la vecindad debido a que se la pasa metido en problemas con los adultos y los niños de la vecindad. ¿Okay? Sim, hablamos de telenovelas, es inevitable pensar en México, como he dicho anteriormente, es inevitable pensar en México cuando hablamos de telenovelas y una de sus principales cadenas televisivas que sería Televisa, Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano, como era conocido anteriormente, fue fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1951. La primera telenovela de esta red fue Senda Prohibida, que contó con 30 capítulos dirigidos por Rafael Branquels. Desde entonces han producido casi 800 títulos entre originales y adaptaciones. Quem não conhece Maria del Barrio, não? Narra a história de uma pobre chica que luta contra todo por el amor de Luis Fernando. Los malentendidos y sus enemigos llevan a María a la locura y posteriormente a la búsqueda del hijo que perdió. Tenemos también La Fea Más Bella, ¿no? No es más que una de las tantas versiones de la telenovela más popular de todos los tiempos. Yo soy Betty la Fea. Ok.
Temos também Teresa Chávez, é uma jovem obsessionada por el dinero, la ambición, a pesar de su belleza y de haber crecido en el seno de una familia cariñosa, vive resentida y su único deseo es abandonar el barrio humilde en que vive. Tenemos también Lo que la vida me robó, ¿no? Esta novela habla sobre una joven enamorada de otro hombre que es forzada por su madre a casarse con un hombre rico para solucionar los problemas económicos de la familia y al decidir cancelar su compromiso, su madre no se da por vencida y busca otro prospecto para su hija. Esta eu creio que todos vão saber, la conhecem, não? Rebelde, não? Rebelde. Esta adaptação da série juvenil argentina Rebelde Way se desarrolló en la prestigiosa escuela secundaria Elite Way en la Ciudad de México, donde un grupo de sus estudiantes conforman una banda musical. Quem não conhece, como já falado também antes, já vimos antes sobre este personagem, não? Este ícone da história da literatura mundial, que seria Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Foi uma pintora mexicana que criou muitos retratos, né? Autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos do México. Inspirada na cultura popular do país, ela empregou um estilo de arte popular ingênua para explorar questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. No início dos anos 90, ela se tornou não apenas uma figura reconhecida na história da arte, mas também considerada um ícone para chicanos, o movimento feminista e o movimento LGBTQ. Certo? Essa é uma pessoa bastante influente mexicana em todo o mundo. Por isso que é bastante importante vocês conhecerem sobre a história de Frida Kahlo. Ok? Então eu deixo vocês aqui com algumas curiosidades sobre o México. Para quem quiser fazer uma pesquisa mais aguçada, né, em relação a esse país, eu vou deixar algumas deixas sobre o que vocês podem saber, ou então podem pesquisar mais a fundo sobre essa cultura tão rica que é desse país, o México, ok? Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso whisky llevabas, llorona, en la Virgen te creí. Hermoso whisky llevabas, llorona, en la Virgen te creí. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas